Démelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Ajá. Y Jesús, después de ser bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos. Salió de la tumba, ¿sí? Su hombre de barro quedó completamente bajo el poder del Espíritu, y todo lo que tenía, todo su ser era vida. ¿Qué más? 18. Y vio al Espíritu de Dios 17. que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, una voz del cielo que decía, este es mi ¿Lo dijo? Hijo amado, en Este es quien mi Hijo he amado. puesto mi complacencia. En que he puesto mi complacencia. Bien, no vamos a leerlo, pero si vamos a Mateo 4, del 1 al 11, lo digo aquí para que ustedes lo busquen y lo noten ahí, está en la pizarra, pues ustedes van a ver que una de las cosas que él le dice al príncipe de este mundo, ¿ve? Que vino contra él ahí en el desierto, donde le fue llevado por el espíritu del desierto, le dijo cuando haz unos panes llevas 40 días sin comer. En la vida natural, miren, yo veo todas las noches los episodios que se ponen de los animales, es interesantísimo cómo funcionan, cómo, ¿ve? Ellos lo único que hacen es comer y reproducirse. Entonces, nuestra vida no es una vida animal, tenemos que comer porque es una parte física, pero cuando llega uno a tener 40 días de ayuno, el cuerpo comienza a pedir, tiene una voluntad, la voluntad del cuerpo, y entonces le dice, haz que estas piedras, si tú eres un hijo de Dios. ¿Ves cómo funciona todo con el supuesto, por la mente, no? Bueno, eso dijo Dios, que tú ibas a morir. Lo que pasa es que Él no quiere que tú seas, y no quiere que tú comas esto porque no quiere que tú seas Dios. Sí, ya lo eran. Pero bueno, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira, yo tengo ahí abajo puesto, de creemos que podemos vivir por algún otro medio que no sea la palabra que sale de su boca. Y yo lo que te estoy diciendo con esto no es que te tomes una vitamina, que no la dejes tomar, ¿ves? Pero yo te estoy diciendo que la voz de Dios en nosotros, si oímos hoy su voz, si hemos aprendido a escuchar el Espíritu de Dios, o sea, a escuchar a Cristo en nosotros, si podemos estar en el Espíritu en este día, y podemos escuchar como el hermano Juan en la isla de Patmos, y podemos ver las cosas, es porque hay una realidad más grande que una pastillita o algo. Yo sé que tenemos que comer, tenemos que alimentarnos, y si no estamos produciendo lo necesario, pues se adquiere a través de comida natural o de pastillas o lo que fuera. Eso es muy normal. Pero esta palabra te dice algo más importante que todas las cosas, más importante que todas las pastillas, que todas las cosas, que si nosotros escuchamos la voz de Dios, nuestra vida puede ser cambiada totalmente. Puede ser no, debe ser cambiada, tiene que ser cambiada. Entonces lo que nos falta a nosotros en nuestro cristianismo en general es anunciarle, mira, hay uno en medio de vosotros que ustedes no conocen. ¿Dónde está? No lo veo. Está en tu corazón. Tiene todo el poder sobre la muerte porque lo tuvo en su vida natural y lo dejó en el mundo cuando abrió completamente la dimensión del Espíritu para todo su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Escuchar al profeta. Y entonces ahí tenemos trabajo bastante. Y compartirlo. Ahora, compartirlo en el Espíritu de Cristo. No ahora vamos a ir a batallar contra iglesias o contra doctrinas ni contra sistemas. No. El sistema del hombre es el sistema del hombre. Y Dios tiene para él algo que es un juicio y está escrito en Apocalipsis. El humo de la confusión de la ciudad subía. ¿No lo dice así Apocalipsis? Babilonia, la gran Babilonia ha caído. O sea, eso es lo que se destruye en nosotros cuando tenemos mucha religión, mucha doctrina, muchas cosas y muchas ideas diferentes y no están sujetas a la realidad de la vida. Llámele usted filosofía, llámele usted como usted quiera, pero es necesario que podamos nosotros participar de lo que Dios preparó de antemano para participar. Y pues estamos nosotros en esta gran oportunidad de ver
todas estas cosas que el Espíritu nos está mostrando. No estamos saliéndonos de la Escritura. Y si tenemos que salirnos, el Espíritu nos lo dirá. Pero ahí en la Escritura están todas estas cosas. Cuando leemos y comenzamos a ver otra cosa que nunca había subido a nuestro corazón o a nuestra mente, no podemos pensar, me estoy volviendo loco. No, tenemos que pensar, entonces ¿a quién estás oyendo, Pablo? Tenemos que pensar, él es el que nos está enseñando. Entonces, estas cosas nos ayudan un poquito, pero se deben ampliar cantidad. Bueno, podemos que creemos, o sea, no estamos creyendo que podemos vivir por algún otro medio que no sea la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios que vivimos. Y la palabra de Dios no te dice, bueno, aquí está. No, espérate un momentito, esto es letra muerta. La palabra de Dios adentro. Que la estoy usando, sí, la estoy usando porque es ley. Las cosas que están escritas son verdad. Dice, erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. No estoy diciendo que eso no es. El poder de Dios y las escrituras, ¿tú me entiendes? El poder de Dios está en el Espíritu y las escrituras son inquebrantables. Ahora, gracias a Dios, a pesar de todo lo que el hombre le ha añadido, le ha quitado, las traducciones que han venido de distintas, ahora mismo estábamos viendo una versión ahí, otra versión, y Mirna está leyendo una que es 77, creo, 79, en fin, hay cantidad de variantes en cuanto al idioma español. El mismo idioma español no es lo mismo de cuando nosotros éramos pequeños en la escuela. Hombre, no ha cambiado los tiempos y la gramática y toda esa serie de cosas, pero ha habido un cambio de estructuras y de palabras y de cosas que han cambiado, porque es así. Si usted abre la Biblia del oso, no la va a entender. Ahí tengo un pedacito y yo ni la entiendo, porque dicen cosas ahí como se hablaba cuando Cristóbal Colón llegó acá. A ver, entonces tenemos el lenguaje del Espíritu. ¿Y cuál es el lenguaje del Espíritu? Puede ser un lenguaje que es simplemente de símbolo. ¿Ok? Fíjense que hay un pasaje que me viene a mi mente que está cuando pasó todo como ejemplo, ¿no? Cuando pasó todo el diluvio, dice que la gente estaban todas juntas y todos tenían un solo idioma, o sea, hablaban un idioma. Pero hay una palabrita ahí, no lo busco ahora, pero está ahí, todos lo buscan en su casa. Dice que ellos comenzaron a hacer una torre para alcanzar las cosas celestiales. Ellos tenían ya el poder de alcanzar las cosas altas. Y la torre estaba. Claro que en lo natural sabemos que es una torre que está, mientras más crece el pueblo, lo ven ahí, nos mantiene unidos y todo. Y usted puede ver todo lo que usted quiera ver natural. Pero realmente el hombre que salió de aquellos tres hombres y la esposa de allí del diluvio, fue capaz de juntarse y fue capaz de buscar las cosas de arriba. Pero fíjate, no estoy diciendo las cosas de Dios, sino las cosas que le dan vida a Él por sí mismo. Y eso es lo que está en lo alto. ¿Y qué hizo el Señor? Digo, no, este no es mi método, este no es mi plan. Este no es mi plan. ¿Cómo dijo al principio el Señor? Dice, vamos a poner impedimento, una espada encendida para que no coman del árbol de la vida, y vamos a poner querubines para impedir el acceso al árbol de la vida. Y no fue hasta que vino Jesús que nos abrió el camino al paraíso. Pues así, el Señor dice, porque el hombre es como uno de nosotros, conoce el bien y el mal, ¿ve? Y puede ser que extienda su mano y en ese estado de Dios, ¿ve? Desarrolle entonces, no es una palabra española, su diosura, se desarrolle como Dios. Y más sin embargo, ¿qué tan bien hecho está el hombre que el mismo Jesús, el Hijo, se vistió de hombre? Es decir, que el Verbo fue el causante de hacer esta perfecta imagen de Dios dentro del sistema de las tres dimensiones. Entonces, eso es lo más hermoso y lo más tremendo. Y el Señor dispersó a aquella gente y se confundieron, ¿dónde? En las lenguas. Entonces, cada uno habló una cosa diferente y había muchos caminos y ya entonces no pudieron alcanzar lo que intentó el primer hombre, lo que podía haber hecho el primer hombre. Esta gente que salió del diluvio pudieron haberlo hecho también. Y claro está, el Señor quería que el hombre regresara al paraíso y que entonces
justamente mostrar el amor de Dios y mostrar el camino, y que nosotros entonces pudiéramos un día como hoy estar en esta bendición de que tener la seguridad que nuestro lugar santísimo está abierto, el paraíso nuestro está funcionando y podemos nosotros participar de esta gran aventura que el Señor nos ha dado a través de la vida en Cristo Jesús. Al fin y al cabo, nosotros fuimos invitados. El Señor dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Y en este día podemos decir, Padre, sé que eres nuestro Padre y que verdaderamente hay cosas que yo no puedo entender totalmente, pero sí las puedo poner aquí mi corazón y mi vida para que tú me las enseñes y para que ser en este día mejor que nuestros enseñadores. ¿Ve? Y esos son los hijos de los profetas. No sé qué tiempo tenemos, ¿me dices? ¿Estamos bien? Entonces vamos a ver un poquito de historia a través de la Escritura. En la Escritura tenemos en Habacuc 2:3, que leímos al principio, algunos de ustedes que llegaron después no lo leyeron, pero vamos a ver ahí la necesidad que tenemos de una visión. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros y para la humanidad? Y eso está escrito en Biblia y también está en la misma tierra esculpida por el mismo Dios. Y aparece un río que viene saliendo con dos brazos desde una montaña que se llama el Monte del Mon. Y ese río nace una parte en Siria y otra parte en Israel, porque hasta ahí llegó la batalla de Moisés y Josué, y ellos llegaron a alcanzar esa punta. Y ahora mismo el Israel natural que tenemos aquí, el Israel de los judíos que no creen en Jesús, ¿ves? Bueno, que están esperando hacer un templo, etcétera, etcétera, ellos tienen esa montaña, ya la tienen ahí, está dividida. O sea, una parte de esa montaña pertenece a Jordania, que es Siria, y otra parte pertenece a Israel, es la puntita de arriba, ¿ves? Y eso es una montaña altísima, tiene 2.814 metros, es nevada. Yo la vi en la tarde, puse un momentito en internet, es un nevado tremendo, está todo nevado. El Monte Nevado también. Sí. Bueno, pues un avance rápido porque tenemos el tiempo se nos va. Ese es el monte de Sión que habla la Escritura. Porque en Sión está la ciudad como Sión, la ciudad de David como Sión también, está el templo de allá, el templo de Sión, pero cuando habla del monte santo, está hablando de ese monte. Hasta ahí fueron Jesús y los 3 discípulos, y esto fue lo que ocurrió en ese monte. Pero para que esto haya ocurrido en este monte, esa es la transfiguración, esto es cuando Elías y Moisés entonces aparecieron allí, cuando el rostro de Jesús se resplandeció, y apareció el hombre de luz en él, y él iluminando. Entonces esa fue la culminación. Pero usted dice, ¿pero por qué tuvo que Jesús ir allí? Yo preguntaba por años de años, y ahora debemos entender que él hizo ahí porque la primera acción de él fue, déjame pagar un poquito, la primera acción de él fue aquí, en el río Jordán. El río Jordán ese desciende y comienza a 520 metros de altura y desciende hasta el mar de Galilea, donde Jesús lo pasó 6 veces, cruzó ese mar, donde veo ahí caminó por el agua, etcétera, etcétera. Es como un lago grande que hay ahí. Entonces continúa descendiendo hasta 392 metros en el Mar Muerto, donde termina todo el Mar Muerto allí. Y todo este río de Jordán es exactamente lo que la humanidad tiene en sí mismo. Y Jesús, siendo parte de esta humanidad, siendo hecho hombre, pues descendió ahí para morir. Pero ¿qué pasa? Que todo entonces comenzó él a su ministerio y en manifestación como hijo de Dios y todo, y llevó un día entonces a los 3 discípulos para mostrarles la culminación de la victoria grande sobre la muerte y sobre el descenso del hombre. Ustedes saben que Dios no hizo al hombre para que estuviera separado de él. Entonces todo esto es una historia que nosotros recibimos a través de las revelaciones de los hebreos, de la Cábala, de todo lo que no es la antigüedad. Y ese monte santo, ese es el monte de Sión. Y ese es lo que dice, yo quisiera decir leer aquí Segunda de Pedro, porque si no podemos irnos esta noche sin leer Segunda de Pedro 1, 16 y 18.
Y estaba lejito, ¿sabes? Ese monte de Hermón, estaba bien lejito. Yo tengo por el camino por todo el río es bastante, son como 300 kilómetros y más de río. Es el río más largo de toda la tierra. Y es más profundo porque comienza alto y desciende por debajo, son 392 metros por debajo del nivel del mar. O sea, son multiplicado por 3, son 3 por 4, 12, como 1.300 pies o 1.200 pies por abajo del nivel del mar. Me decía un hermano, no, yo creo que son pies. Dice, no, son metros. Metros son 392. O sea, que pasa el nivel del mar. Nosotros estamos aquí en esta ciudad 700, 800 pies por arriba del nivel del mar. Houston está más bajito. Pero acá nosotros estamos 700, 800. Como estamos en la ladera, Piedmont, estamos en una, ¿cómo le llaman? Piemontés o... Bueno, estamos así en los lados, entonces hay una parte de la ciudad más alta. Si nos vamos para el norte son 800 y tantos pies de altura. Si nos vamos al sur son 700 algo. Hay bastante. Bueno, tenemos una idea física de lo que es esto. Ahí ocurrieron todas las cosas, toda la historia de Israel, fíjese. La entrada, cuando ellos pasaron que pusieron el arca, entonces se detuvo el agua y se secó hasta el mar muerto, o hasta Galilea, hasta el mar, no, creo que entraron por arriba del mar de Galilea. Bueno, cualquier cosa revisan los mapas, pero la primera apertura vimos la segunda apertura de Jordán, fue cuando entonces Elías pasa por allá, y entonces Eliseo entonces regresa. En el Nuevo Testamento vemos la primera apertura por Jesús, cuando entonces Jesús comienza entonces a manifestarse exactamente como un hijo de Dios y como el Padre, hablando, diciendo, cambiando las cosas. Toda su vida está identificada con Jordán. Ahí fue donde lo anunció Juan el Bautista, ¿no? Hay uno en medio de vosotros. Y tuvo un tiempo, ustedes pueden ver que él andaba con los discípulos y hacían discípulos y bautizaban en Jordán, y los discípulos de Juan le dijeron, oye, allá está el maestro que tú bautizaste, y bueno, él está bautizando, y Juan le dijo, que él está bien, yo soy el amigo del esposo, él es el esposo. Entonces, bien, para que no entendamos que no hay conflicto en cuanto a ministerio, no hay conflicto en cuanto a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, no importa en qué nivel lo estemos haciendo. Pero tenemos un camino más excelente y algo que nos da a nosotros una felicidad y un estado extraordinariamente maravilloso. Y eso es de sentirnos parte de esta gran proyecto, gran aventura, no sé cómo ustedes le pueden llamar, de esperar o tener la confianza de un día manifestar o que ese Dios, que nuestro Padre Dios se manifiesta a través de nosotros, o nosotros manifestarle a Él, como usted quiera verlo. Siendo uno es lo mismo. Bien, y no vamos a perder el nombre, ¿no? Por si acaso piensan ustedes que van a ser zombies o algo de eso, no. Eso es lo que glorifica al Señor. Bien, entonces, sí, vamos a leer la Escritura, 2 Pedro 1, 16, 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas ingeniosamente inventadas, sí, sino no hay nada de fábula, no hay nada. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos la su majestad. realidad. Él estuvo allí en el monte grande, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí? Pues cuando Él recibió de Dios Padre Monte Santo, honor y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual he puesto mi complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Cuando estábamos con Él. Él era parte de aquellos dos otros discípulos, que era Juan, y ¿quién era el otro? ¿Se recuerda? Sí, eran 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Ellos 3, ok, el hermano Juan. Entonces, pero ahí hubo una voz que vi, cuando vamos a los evangelios ahí, que están ahí, hay una voz que dice, este es mi Hijo amado, la segunda voz, ya no lo presenta como hijo, no, sino está diciendo lo que tienen que hacer, lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que escuchar para poder llegar a ascender
al monte de Sión. El monte de Sión en el libro de Hebreos dice, nos hemos acercado al monte de Sión, nos hemos acercado allí al monte Hermón. ¿Qué es el que estamos? Yo no sé qué estado de muerte tengamos, pero yo sé que cada vez que nosotros avanzamos, entonces la muerte va siendo puesta, o sea, la vida nuestra va siendo limitada naturalmente y alcanzando los programas de Dios. O sea, eso es un evangelio que nadie lo rechaza. Ese es el verdadero evangelio, porque eso es lo que le va a presentar el Señor al mundo, para que el mundo crea y el mundo conozca. Si no llegamos a ser uno en nuestra vida, entonces nos tendremos que sentir muy, muy contentos en hacer la voluntad de Dios, y que Él fue el que nos dio la vida. Yo no dije al Señor que me trajera para acá. Un día amanecimos aquí y Él es el mismo que nos dio la vida y que nos la puede quitar. Y en cualquier momento es su voluntad. Y si estamos vivos es porque Él quiere, todavía tiene propósito con nosotros. Como yo digo, los mejores no están aquí con medio de nosotros. Sí, todavía hay trabajo que hacer. Y vemos tanto trabajo y vemos tanta gloria que decimos, bueno, es tan increíble que por eso no todo el mundo cree. Porque es una cosa tan maravillosa. Entonces, él mismo dijo, bueno, pues este es mi hijo amado, a él oíd. Y nosotros, eso es lo que es básico en este día. Dígame si el ministerio del profeta no es importante. Y fíjese que no estoy diciendo, no es un profeta aparte de Jesús. Es el profeta que es el cuerpo de Jesús manifestándose, porque no somos miembros independientes, porque tenemos que estar independientes, cada uno al diseño que Dios le dio, para el trabajo que Dios haya querido expresar. Pero nosotros somos un cuerpo, somos un solo cuerpo, la cabeza y el cuerpo de muchos miembros, y ese cuerpo de sacerdotes que están en toda la humanidad, que están ahí siendo llamados del Señor. Algunos de ellos ustedes van a tener el gran privilegio de que puedan escuchar la voz de ustedes, que puedan escuchar una carta de ustedes, un papelito o una palabra, y detrás de esa palabra el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, moviendo esa palabra y entrando directamente como una espada a cortar ahí lo que tenga que cortar, hacer lo que tenga que hacer, y no va a volver vacía. Entonces es un gran privilegio, porque no solamente como discípulos de Jesucristo, no es para aprender solamente, sino también para ir a las naciones o estar exactamente como dice Apocalipsis, participando del evangelio del reino. Es necesario que este evangelio se predique a todas. Entonces no es una cosa que mientras nuestro mundo cristiano religioso está diciendo que se acaba el mundo y que la gente se va a ir aquí para que no se sufra, que el Señor se le va a llevar, la Biblia y las Escrituras dicen otra cosa, y Dios nos muestra otra cosa maravillosa aquí, cómo Él pudo ascender y cómo pudo llegar a ese monte y por qué llegó a ese monte. Todas esas razones las tiene el Espíritu de Dios, y ahora nosotros estamos en este proceso. Y bien, yo creo que ahora queda poquito tiempo, y a Él oír es lo más importante. Ahora, nosotros sabemos que hemos escuchado a hermanos, otras personas que han escrito, otras personas que han hablado, los profetas, los hermanos que se ministran unos a otros, y reconocemos la voz del Señor en todo. ¿Ves? Simplemente el único privilegio que tenemos ahí es el llamado que Dios nos ha dado, y que abrimos nuestra boca y Él la llena. Y es un día donde estamos aprendiendo y estamos siendo preparados para lo más excelente y lo más glorioso. Sobre todas las cosas, que entender el mapa, entender los símbolos, entender todas estas cosas no se pueden entender por así entenderlo, por la inteligencia nuestra. Cada vez que usted entienda algo es que Dios te está hablando detrás. Yo sé que los símbolos tienen una explicación, y que todo es simbólico, lo que es el río, lo que es Mar Muerto, lo que es Mar de Galilea, de los gentiles, lo que es Río Jordán y todas esas cosas, y nos maravillamos que todas esas cosas concuerden tan perfectamente, porque estamos escuchando lo que el Espíritu nos está dando a entender, y eso estamos nosotros viendo. O sea, le digo, cada uno está viendo, entonces
lo que tiene que ver. Los profetas, quiero terminar con esto, porque ya tenemos 5 minutos. Los profetas le decían en la antigüedad los videntes. El ministerio de Elías fue un ministerio donde el poder estaba en su boca, él cerró el agua, dice ni agua ni rocío, 17:1 de Reyes, me parece, sí, y de Samuel, ¿no? Sí. Y entonces él dijo eso y no llovió hasta que no abrió los cielos con su boca. ¿Ve? Y nosotros sabemos que realmente los profetas tenían una función en el Antiguo Testamento, pero nuestro Señor, que es el profeta en nosotros, para el mundo y para nosotros, tiene las funciones que Él ha diseñado para este día. Faltan las palabras, pero realmente queremos decirle a nuestro Dios que gracias por la revelación y gracias porque solamente entender que el monte de Sión es allí, y si Él llegó allí y se manifestó, entender otra vez acá, y se oyó la magnífica voz, a Él oíste, entonces es importante que yo ponga atención a lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. Las iglesias somos nosotros, que nos juntamos como iglesia. Entonces el que tiene oídos para oír, el oído está en el Espíritu. Para poder oír, tenemos que estar en el Espíritu. Y si podemos ayudar a nuestros más pequeños, decirle, ¿cómo si tú puedes oír a Dios? Eso es fácil. Yo estoy seguro que antes que terminemos este seminario, nosotros vamos a poner por práctica, inclusive juntos, y podemos escuchar todos y cada uno la voz de Dios. Si todavía no la has escuchado, o todavía no tienes conciencia de ello, porque la has escuchado 1000 veces, pero no tienes conciencia, pues bueno, la vas a adquirir ese día que nos reunamos y que realmente, adorando al Señor, podamos escuchar lo que Él habla a las iglesias. Padre, te damos gracias por este gran día maravilloso, donde sabemos, Padre, que todas las cosas inteligentemente las podemos seguir y tú las puedes ampliar. El estado de este río es el estado de la humanidad, y el estado de nuestra humanidad es un estado de victoria. Padre, gracias porque por la fe que tú nos has dado, la fe que el Señor Jesús hizo, hemos estado con Él en el Jordán y hemos salido con Él en el Jordán. Y realmente, aunque llevemos un cuerpo que necesitamos comida y algunas veces alguna que otro arreglo, nosotros sabemos que nuestra esperanza está en ver completamente y participar de la multitud de millones de ángeles, con los espíritus de los justos hechos perfectos que somos nosotros, con la sangre del Cordero que habla mejor que la de Abel en todo su amor y gloria, y con el Dios, el juez de todos. Gracias, Padre, porque nos estás haciendo a nosotros responsables y capacitados para una gran tarea, un gran despertar, y este gran terremoto que viene para todo el mundo cristiano y para toda la humanidad. Gracias, Padre, porque sabemos que no es un terremoto físico, sino es lo que tú vas a estremecer todas las cosas para que solamente queden las cosas inconmovibles. Y estamos dispuestos, Señor, a caminar esta milla contigo y glorificar tu nombre. Te damos gracias por ello en Cristo Jesús. Amén. Bueno, dejo aquí abierto porque voy a apagar ahí la computadora.